el día de hoy, después de la clase, ya les mando, aunque sea por mail, si no lo cargo en plantilla para que no haya equivocaciones, las notas de cada grupo. Yo las tengo, Buenísimo. Laura, yo las tengo, pero Sí, hubo porque gente que salió de un grupo, se pasó a otro, hubo trabajos que ya habían corregido colegas mías, entonces teníamos que ordenar eso, para saber si dos corregimos el mismo trabajo, unificar la nota. claro, lo que pasa es que como también viste abajo, en el campus dice recuperatorio el 31, le digo, pero no tenemos, no sabemos. ¿Qué hacemos? No, tranquila, no, Listo, bueno, no, gracias, Marce. no, de nada vos. Me pasaron los mails de ustedes privados, así que seguramente para que sea más prolijo, yo hoy después lo mando por mail privado hasta que esté bajado a las planillas. No me preocupé por recuperatorio porque ninguna va a recuperatorio, chicas, de los grupos que yo tengo. Ninguna tiene recuperatorio. Ah, qué bueno, profesora, estábamos en el mismo tema nosotras. No, sí, no. De los grupos que tengo yo, ninguno. Bueno, gracias. No sé si mi no. compañera que me mandó mail tuvo respuesta, Sí, seguramente. Yo he contestado hoy temprano algunos y después les voy a dejar también el mío privado porque como tengo varias actividades en paralelo, entonces quiero estar en contacto directo y en tiempo y forma con ustedes. Así que les voy a pasar el mío, que es el que estoy trabajando continuamente para poder responderle en línea. Buen Después, día, profe. Bueno, muchas gracias. Quería hacer una consulta, perdón. Sí. ¿El recuperatorio es para quienes no alcanzaron la nota o para subir las correcciones que nos hicieron también? No, el recuperatorio es para los que no alcanzaron el 7. Ah, ok, buenísimo. No. No, más que nada eso, para saber si teníamos que hacer correcciones y volver a entregar el trabajo. No, en mi caso no tiene ninguna que hacer recuperatorio. Si hay observaciones, obviamente, pero es el primer trabajo que presentan, tampoco podemos exigirle que estén perfectos todos. Están muy buenos todos los que yo leí. Habían algunos abreviados, pero bueno, la consigna la habían cumplido. Hola, profe. Cabañas, le quiero ¿Cómo hacer estás? Bien. Dime. Le quiero hacer una consulta. Nosotros somos del grupo 24 y Ese ya también... es creo que es de Lilian el 24, si no me equivoco, porque no los tengo a todos, me parece que es Lilian. Apenas entre ella en línea, les va a poder responder. Sí, porque no lo tenemos corregido y bueno, vimos la solapa del recuperatorio y como que no sabíamos. No se hagan problema por eso, porque no están subidas las notas. Yo quiero darles tranquilidad a la gente que sí corregí los trabajos, que les voy a escribir un mail por privado para que ya sepan en qué situación se encuentran y cuando estemos con todo, Julieta y Lilian, ya de acuerdo, bajamos bien las notas, que no nos solapemos las notas de cada una de nosotras. Ah, bueno, listo, entonces esperamos. Sí. Hola, profe, buen ¿Qué tal, día. chicos? Buen día, ¿cómo les va? Ahí está la Sin profe. audio. Ahí está. Disculpe, profe, yo figuro con otro nombre y no puedo cambiarlo. ¿Quién sos vos? Sancheli, ahí puse el presente igual en el chat. Ah, y figurás como Alan Nelson, ¿puede ser? No sé cómo cambiarlo porque estoy conectada del teléfono, de otro teléfono y no puedo cambiarlo. Bueno, no te preocupes porque como esto es un Zoom, nosotros descargamos la lista de todos. Es más, cuando van saliendo fuera de horario, aparece otra lista. Sí, profe, a mí me pasa lo mismo, perdón. Figuro como Guadalupe Bulsomi, pero pongo el presente con mi nombre. Sí, está bien, igual nosotras lo descargamos directo, no nos llevamos por el chat. Ah, claro, Profe. pero por eso. Estás dando el presente en el campus cada vez que entras. Pero entro con otro. No, al campus entras con tu nombre. Ah, listo, perfecto. Listo, Claro. gracias. Entonces, me quedaba esa duda porque como figuro Guadalupe Bulsomi No, lo que sí tiene que abrir el campus, porque si no, no están... Sí, el campus está abierto. Bueno, si abren el campus, están ahí. Bueno, gracias. Es más, ya les digo, si hay salidas y entradas y etcétera, también queda registrado.
Y si no hay actividad, también el campus lo registra. Gracias, profe. Cada De foto, nada. si ponen el mouse arriba en la foto de cada uno, hay 3 puntitos, si apoyan ahí es para cambiar el nombre. Sí, pero en el celu no aparece, porque yo estoy conectada al celu, por eso no lo puedo hacer. Bueno, Profe, buen día, perdón. Le habla sí. Salto Celso Noelia, somos del grupo 24, recién le preguntó a una compañera, 24. pero le preguntó a otra profesora. Sí, el tema es nosotros no nos aparece corregido, pero nos aparece la solapa de recuperatorio, o sea, no lo tenemos corregido, no sabemos qué hacer. No sabemos si aprobamos el trabajo, profe. Claro. 24, a ver, ya te digo. deme un momento. Sí, profe, no hay problema. Se escucha ruido porque estoy viajando, lo único. Hola, buen día. A nosotras también nos pasó lo mismo. Somos el grupo 22 y tampoco tenemos corrección de trabajo, ni nota. A ver. Faltan corregidos. Lili, por lo que estoy viendo, faltan corregidos. Ah, porque bueno, algunos trabajos todavía no terminamos de corregir. Ah, ok, no hay problema. Nosotros nos asustamos porque nos apareció la solapa de recuperación. No, eso les aparece a todos, porque en realidad es para que carguen la corrección quienes obtuvieron una nota inferior a 7 o quienes tuvieron la recomendación de la corrección. Yo tengo 2 grupos que están corregidos, el grupo 28 y el grupo 30, que revisé si habían ingresado en la pestaña que dice recuperatorio, pero no cargaron ningún trabajo. Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Nos quedamos tranquilas y esperamos entonces. Gracias. Bueno, y estos 2 grupos que estoy mencionando tienen que subir la corrección. Lo que falta, Lili, es del 21 al 26, estoy viendo. Así que las del grupo 21-26, hoy sin falta tienen corrección. Bueno. De lo que estoy viendo y de lo que corregí, hay 3 grupos, no sé si deben haberlo recibido, en mi caso, que son el grupo 18, 19 y 20 tienen que hacer modificaciones en el trabajo, perdón, 17, 18, 19 y 20 tienen que hacer modificaciones en el trabajo. Bueno, entonces, los trabajos que tienen los grupos que tienen trabajo para rehacer o para corregir o que tienen nota inferior a 6, lo que tienen que hacer es entrar a donde dice recuperatorio POA y subir ahí el trabajo de recuperación. Van a estar todos porque el aula no está dividida en grupos. Entonces, como el aula no está dividida en grupos, todos tienen la posibilidad de entrar. Solo tienen que entrar los que tienen que recuperar la nota. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Disculpe, justo se me cortó, no escuché. Nosotros somos el grupo 20, tenemos un 6. Tenemos que hacer las correcciones. Sí, tienen que hacer las correcciones para ver si pueden mejorar el puntaje con el recuperatorio. Nosotros vamos a poner un único recuperatorio, que es de esta unidad, ¿sí? Porque es el primer trabajo, porque es más complejo, porque son todos conceptos nuevos. Entonces, de esta unidad vamos a poner un recuperatorio, no así de las siguientes. ¿Qué pasa con aquellos de ustedes que no alcanzan promedio 7 en todos los trabajos prácticos? Nada más tienen que ir a final, no pasa otra cosa, ¿sí? Profe, 650 también deberíamos recuperar. Sí, claro que sí.
El que no alcanza el 7 tiene que recuperar. Seguramente tienen indicaciones de corrección en la retroalimentación. Buen día, profe. Habla Agostini Mónica, grupo Buen 30. día. Sí. ¿Cómo está? Una consulta, ¿es hasta hoy la entrega? Yo no me acuerdo hasta cuándo Porque pusimos... en el campus dice 31, si no me equivoco. Bueno, si dice 31 es hasta el 31. Perfecto. Y otra consultita. La nota que usted nos va a poner en ese recuperatorio, ¿tenemos que promediarla con la nota anterior? ¿O No, si ya nos los sacamos... recuperatorios no. No, los recuperatorios no invalidan la nota al trabajo anterior. Perfecto. O sea que nos tendríamos que sacar... Perdón. La nota que queda es la del recuperatorio, ¿sí? Ok. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Buen día, profesora. Hola, buen día. Buen día. Ay, perdón. ¿Quién está hablando? Ana Videla. Sí. Y Sabrina sí eso, pero bueno, espero que hable ella y después hablo yo. Escuchamos a Fernanda. Nosotras somos del grupo 25, profe. No sé si estamos con Julieta o con usted. Hoy tendríamos la nota, más que nada por las dudas si tenemos que ir a recuperatorio para tener tiempo justo como los demás. Sí van a tener la nota este fin de semana. Esos trabajos los vamos a corregir entre todas este fin de semana, así que sin falta hoy tendrán la nota, ¿sí? Son creo que 5 trabajos que faltan. Gracias. De nada. Perdón, sí, yo consultaba por eso porque no tuvimos ninguna corrección. ¿Vos de qué grupo sos? Grupo 11 de la profesora Stolfa, pero no tuvimos ninguna devolución. Sé que recién dijo que estaban aprobados, pero a nosotros no nos llegó ninguna referencia en el campus. No mandé ninguna, Sabrina. Hoy ahora después lo voy a hablar con las profesoras para ver que no se nos solapen los alumnos que se cambiaron exacto. Así pasó ponemos que las notas. algunos estudiantes se cambiaron de grupo, no corrigieron el documento donde están las personas de los grupos. De hecho, había un grupo que estaba repetido y hay grupos que cuando nosotros nos dividimos los trabajos para hacer la primera revisión, ahí nos dimos cuenta de que había personas que faltaban, o dos en el mismo grupo, o en el mismo grupos de grupo, dos. o dos grupos de 2, o grupos de 3, ¿sí? Y todas esas situaciones hicieron que nos llevara más tiempo organizarnos. Entonces, yo lo que les voy a pedir... Lo que yo les voy a pedir es que corrijan en el documento ese que ustedes armaron. Nosotros nos guiamos por la carátula, pero el guiarnos por las carátulas también genera dificultades. Entonces, cuando ustedes suben un trabajo, tiene que decir el número del grupo y los integrantes del grupo, que no en todos los casos está, ¿sí? Entonces eso nos ha llevado muchísimo más tiempo reubicar 180 alumnos en el grupo que le correspondía, revisar todos, etc. Perdón, lo que pasa es que como hay alumnos que tuvieron su nota ya desde el sábado pasado o durante el transcurso de la semana. Bueno, es que los grupos que estaban bien organizados... Y nosotros estábamos bien organizados, nosotros somos el grupo 11, y si se fija tiene una el grupo 11 está, es verdad lo que sí, dice, lo estoy Lilian. revisando en este momento. Sí. El 11 está correcto y están todos los de la carátula. Bueno. No se mezclaron. Si quieren, nada, ya te lo digo, agarro agarro mi machete y ya te digo la nota para ellos, pero no me parecía correcto pasarla antes de hablar con ustedes. No, pero está perfecto. Tengo las notas. Está perfecto. Más que nada, ustedes saben que tenemos un grupo de alumnos y en este grupo se estuvo hablando durante la semana cuáles recibían nota y cuáles no. Entonces es como que no entendemos entonces que hay algún inconveniente, no más que nada por eso. No, el de ustedes, Sabrina, yo lo tengo, según la carátula, es como coinciden los nombres con las personas que están en el grupo. Pero otros de los grupos que yo tengo no coincidían.
Por eso hoy lo Ok. aclaré, que después lo tengo que hablar tanto con Julieta como con Lilian, porque hay algunas personas o grupos que yo tengo de 2 que ahora son 5. Entonces quiero ver si esas 3 personas que yo no tenía en esa carátula los corrigieron alguno de ellas. Perdón, otra consulta. Como vamos a recuperatorio, ¿vamos directo a final o la nota del recuperatorio depende si vamos a final o no? La nota del recuperatorio se va a promediar con los otros trabajos prácticos, con la nota de los otros trabajos prácticos. Para promocionar, que quiere decir no dar final, tienen que tener ninguna nota inferior a 6 y promedio 7. Los que tienen inferior a 6 van a final. Los que pueden superar el 6 y tener promedio 7, porque puede ninguna nota puede ser inferior a 6, pero el promedio tiene que dar 7. O sea que si hay un 6, tiene que haber luego un 8, un 9, etcétera, como para poderlo promediar. Si no, no se puede promediar. Bueno, y las personas que no tienen promedio 7 van a final. ¿Está bien? Bárbaro, Y gracias. la nota del recuperatorio Y eso es para reemplaza las personas. Si queremos. la nota del... Mira. Vale Duco, Bodegando. Ah, es bueno. Si tu vos, si tu no. Tengo a alguien que está hablando. De bodega. A ver. De 7. Bueno, ¿por qué no? ¿De dónde le saco el...? No encuentro los puntitos. Diana Montero es, profe. Montero, ¿podés apagar el micrófono? Bueno. Lo que pasa es que son tantas que hasta que la ubico... Bueno, No, ya está silenciada. Bueno, bueno, seguimos entonces. Entonces, quienes van a recuperatorio se promedia el recuperatorio con el resto de los trabajos prácticos. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Profesora, Sí. le hago una consulta. Recién dijo que el grupo 30 y el 29 tenían que rendir recuperatorio. A ver, déjame ver. Porque yo No soy sé lo que 29 dije. y... No, Porque el grupo 29 no dije. Ah, listo, El listo. grupo 28 y el grupo 30. No, Ok, el grupo 29 hicieron pareció- un muy buen trabajo. Me Bueno, pareció escuchar 29, perdón. Muchas No. gracias. 28 dije. Por ahí dije 29, pero me parece que dije 28. Está bien, no importa. Bueno. Muchas gracias. De nada. Bueno. Profe, buen día. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. La consulta es referida a la entrega que tenemos que hacer el sábado próximo. Según Ah. el cronograma, tenemos que hacer un plan de necesidades, ¿sí? Y según la unidad 3, hay que hacer un instructivo de procedimiento. Bueno, en las ¿Aclarar clases anteriores dijimos que íbamos a cambiar el orden de la unidad. El trabajo práctico no es una cosa aislada, corresponde a la unidad. Entonces, el trabajo práctico que van a tener que entregar próximamente es el que corresponde a la unidad 3, que es la que vimos. Ok, y tampoco figura un espacio donde subirlo. No, todavía no está habilitado porque todavía no me terminan de entregar los trabajos de la unidad 1 Bien. y cuando me terminen de entregar los trabajos de la... Cuando me terminen de entregar los trabajos de la unidad 1, vamos a subir esto, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Profe, perdón, una consulta con respecto al tema del trabajo siguiente, de la lista de procedimientos. A mí lo que no me queda claro es la lista de procedimientos con respecto a todo quirófano, a procedimientos con respecto a la manipulación de algún instrumental médico. Eso es lo que no me queda claro que tengo que hacer. ¿Lista de qué? Vamos a hablar ahora.
Ok, gracias. Profesora está muteada, ¿eh? No se le escucha. Sí, perdón, no me di cuenta. ¿Me repetís la pregunta? Sobre los procedimientos, ¿era? ¿Ahora tengo audio Sí, profe. o no? Sí, profe, me lo respondió la otra profesora, muchísimas Sí, gracias. lo sé, pero ¿alguna otra duda? No, era eso, era eso. Bueno, Elenita, si querés, arrancamos con lo que nos falta, porque así podemos... Voy a ir abriendo. ¿Él les compartís vos? No la veo. Se habrá quedado sin... Estoy tratando eso justamente, pero espera que no me da. Espera un segundito. Bueno, ¿querés que te comparta la pantalla, Elena? Helena, ¿qué diapo querés que vaya? Bueno, estábamos revisando la unidad 3 que tenía que ver con la gestión de... ¿se está viendo mi pantalla? Sí, Sí, bueno, que tenía que ver con la gestión del instrumental quirúrgico. Y habíamos dicho que para la gestión del instrumental quirúrgico teníamos que tener en cuenta que gestión del instrumental incluía ese capítulo de el conocimiento de la necesidad
del instrumental de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos planteados para ese tipo de organización. Tenía que ver con los requerimientos, con la selección de la calidad de estos materiales, con la organización de estos materiales en sets de utilización preferentemente para cada tipo de cirugía, con la selección de qué tipo de envoltorios vamos a utilizar, si vamos a utilizar cajas cribadas, si vamos a utilizar contenedores rígidos, si vamos a necesitar recurrir a sistemas de envoltorios, si vamos a necesitar recurrir a sistemas de transporte de este instrumental, de qué forma nosotros vamos a almacenar este instrumental. Este instrumental se selecciona si el lugar de guardado es en la central de esterilización, si el lugar de guardado es el centro quirúrgico, y luego qué cosas... Ya estás. Y luego, Sí, ¿qué cosas pero suceden no podía ingresar. alrededor No. del instrumental? Yo estoy compartiendo la pantalla, la dejo de compartir y te dejo. No, ¿sí? está bien, compartila porque no puedo, bajé el volumen. No podés para... compartir la pantalla. No, Bueno, decime a qué diapo querés que vaya. A la 36 anda, si querés. Como para... Tenemos unos 20 minutos para cerrar este tema. Está bien, no te das problema. No te das problema. 36, aproximadamente, 36, 37. Como para retomar. Bueno, entre tanto, yo sí te escuchaba y estabas haciendo referencia a todo el tratamiento que debe tener el instrumental. ¿Ustedes me ven a mí? A lo que tenemos que pensar en relación con el instrumental. Sí, tal cual. Sí, seguí más abajo, por favor. Más abajo. Más. Esto también lo hablaste recién, lo dijiste. Sí. Seguimos. Seguimos avanzando. Claro, vos tenés las del anterior, por eso. Seguimos avanzando. Yo tengo la última que me mandaste. Claro, por eso trataba justamente porque fui haciendo por partes para ir a los chicos. Sí, habíamos llegado más o menos a esta instancia. A los cuidados. Donde exactamente destacábamos el tema del agua, el tratamiento del agua, la calidad, el tema de los cloruros, la afección que le puede o que se puede lograr si no se cuida este detalle con respecto a las corrosiones, a la superficie, ¿no? del instrumental. Habíamos hablado también de, lo dijiste, lo comentaste vos, esto de el compromiso que tenemos justamente y que somos nosotros los encargados de llevar adelante la responsabilidad de trabajar siguiendo todos los estándares para asegurar tanto la calidad como la seguridad hacia la atención del paciente, a la institución, a nosotros. ¿Qué más hablamos de esto? Bueno, vos fuiste la última de trabajar con el procedimiento, porque justamente era la última que tenías vos. Pero bueno, en realidad hablamos de los componentes, de los sistemas motorizados, que se deben desmontar, que se deben de tratar de controlar la calidad, ahí estamos, la calidad y las instrucciones del fabricante para poder desmontarlas, para poder limpiarlas, para poder acondicionarlas, para evitar que queden algunos residuos pegados, adheridos, y que estos residuos obviamente van a deteriorar con el tiempo el instrumental quirúrgico. Habíamos también hablado respecto a el tratamiento del cuidado, que debe estar fundamentalmente con el reconocimiento de las indicaciones del fabricante, que eso es muy importante a tener en cuenta. Sí.
no seguíamos ahí entonces. Seguíamos con la gestión del instrumental, donde hablamos del inventario, hablamos de permanecer, de estar actualizados en ese inventario. Yo después igual subimos el... No puedo compartirlo, ¿no? Voy a volver a intentar. Bueno, en esto de el Pero cuidado... sigo hablando, no te das problema, Bueno. las imágenes después las subo y no hay ningún problema. Bueno. Hablamos y recordamos la utilidad y la necesidad que tiene esa gestión del instrumental con respecto al inventario, con respecto al estado del material. Colocar, poner, introducir allí el estado en cuanto no solamente a las condiciones de funcionalidad, sino a la calidad, al uso, y eso de tener en cuenta esta gestión del instrumental que entra, que viene de las casas de ortopedia o que viene de los laboratorios de las empresas, tener en consideración también y con gran detalle el por qué se debe gestionar el instrumental, y la gestión está relacionada con el inventario, y que ese inventario permite o debe actualizarse, debe estandarizarse, permite tener una detención temprana de alguna falla, de algún funcionamiento que no esté acorde a las necesidades de la institución, de las cirugías que se llevan adelante. Habíamos también señalado que esto, el tener todo registrado en cuanto a lo que hace al instrumental y a su mantenimiento, nos permite eso, ¿no? Un mantenimiento preventivo, nos permite tener el seguimiento del proceso y poder planificar además las necesidades de adquirir, cambiar, modificar, suplantar. Hablamos de la calidad del agua, hablamos del desecho, eso es como repaso, y hablamos también de la trazabilidad. Y cuando hablamos de la trazabilidad, justamente ahí interfiere, no, la convocamos a Lilian para que ella nos cuente un poco, y en esto de la trazabilidad también estaba la importancia. Dice Job que el que se comunica, el que sabe, el que conoce, tiene el poder, y el poder para poder, como redundancia, para poder decidir, para poder tomar decisiones, para poder planificar, para poder organizar, para poder diseñar, para poder evaluar los procesos. Esto es tener el poder, ¿no? Uno dice, ¿cuándo debe tener el poder? Bueno, esto es importante, ¿no? El conocimiento es el que nos da el poder. Y ese poder se ve reflejado, obviamente, con la capacitación constante, se ve reflejado con el tratamiento y el seguimiento de las indicaciones de los fabricantes con respecto a determinado uso, aparatología, motores, cables, cirugías de alta complejidad, o sea, esa marcha, ese tratamiento, el cuidado que se debe llevar a cabo con todo el instrumental, en todas las reparaciones tenerlas en cuenta, ponerlas en el inventario, describirlas, comentarlas, qué tratamiento se llevó, así como los elementos de endoscopías, el lavado, el cuidado, el tema del agua, la dureza. Esos endoscopios es necesario, no sé si lo hemos hablado, pero si no hablamos, lo comento. Habíamos hablado en los distintos procedimientos que hay para poder hacerlo, para poder limpiarlos, para poder ponerlos en condiciones, que puede ser un tratamiento mecánico, o estos tratamientos también, a veces cuando son muy mecánicos, no te permiten visualizar con delicadeza si hay alguna falla, si hay algún daño, alguna corrosión. Así que bueno, después hablamos, bueno, de la gestión en realidad de todo el instrumental, la importancia en la comunicación, no solamente en escrito o en papeles, sino también la palabra. La palabra lleva
lleva justamente las explicaciones a veces que los escritos no dan, pero que todo tiene que estar registrado debidamente y con la necesidad de poder informar y de poder dar a conocer las dificultades o no, los cambios. Nos faltó hablar o por ahí profundizar el tema de la desinfección, cómo se debe llevar adelante el instrumental para que se pueda esterilizar también. Bueno, lo de los endoscopios ya lo dije, el mantenimiento de los equipos médicos que son sumamente importantes. Después me parece que quedaba una diapositiva más que decía que vayamos a trabajar con los procedimientos. Hola, ¿se escucha? Hola, sí, es la que seguía. Sí, es la que seguía, sí. Yo había agregado 2 o 3 más a ellas y que tenían que ver con motorcitos, motorcitos digo yo, porque eran fotitos de motores y de los endoscopios también, pero bueno, la lubricación, el agua, es importante esas evaluaciones, que nosotros no le damos por allí la importancia debida, ¿no? Al agua, no miramos ese tipo de cosas, nos parece que no nos corresponde o que le pertenece a otro. Todo es nuestra responsabilidad, y esa responsabilidad hay que asumirla, porque es la única forma de trabajar con calidad, con seguridad, y como decía Lidia, no solamente tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Sino que tenemos que pensar en los otros. Bueno. No sé si querés agregar algo más vos. Yo, no, en relación con el instrumental es nuestro patrimonio más preciado, y lo importante es que nosotros organicemos qué es lo que pasa con el instrumental. Desde que pensamos... El camino que recorre también. Desde que pensamos qué instrumental necesitamos, cómo lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a impactar en cada uno de los procedimientos quirúrgicos. Y el instrumental ese debe de ser seleccionado de acuerdo a las posibilidades de mejor calidad, y luego tiene que ser cuidado, tiene que ser esterilizado y tiene que ser almacenado. Los procedimientos que están vinculados con esto del agua, con esto de la lubricación del instrumental, con esto de cómo armamos el instrumental, cómo lo preservamos y cómo lo guardamos, tiene que ver con la seguridad del paciente quirúrgico. Y para todo esto, nosotros nos organizamos diseñando procedimientos. Entonces ahora les voy a compartir. Mientras vos compartís, yo termino diciendo esto que vos estás explicando, que todo esto que hacemos, en realidad también esta planificación nos permite generar una programación o tener una programación tanto diaria del servicio, tanto para el presente como para el futuro, ¿no? ¿Ya está? Sí. Sí, estamos. Entonces, y todo eso lo organizamos mediante procedimientos. ¿Y qué cosa es un procedimiento? Es simplemente la descripción de una tarea en un documento organizado por pasos. Y este documento comprende qué es lo que pasa con nuestros procesos. Nosotros tenemos en la organización procesos de gestión, que son los procesos esos que corresponden a la alta dirección. Tenemos procesos de realización que tienen que ver con nuestros pacientes internados y con nuestros pacientes ambulatorios. Y tenemos procesos de apoyo. Nosotros estamos acá en los procesos de realización, porque los procedimientos quirúrgicos son procesos de realización relacionados con pacientes internados y con pacientes ambulatorios.
Pero la organización tiene, dentro de lo que son esos procesos ejecutivos, que son los procesos más importantes vinculados con la misión de la organización, ahí se establecen cuáles son las políticas y objetivos de la misión del servicio. Y la misión del servicio es eso, para qué está diseñado el servicio. Y si lo pensamos desde el centro quirúrgico está diseñado para brindar todo el soporte que requieren las especialidades quirúrgicas en sus procedimientos quirúrgicos. Todo eso está planteado desde el plan estratégico institucional. Y el plan estratégico institucional responde a las apuestas estratégicas que tienen el establecimiento de los indicadores que están en relación con los objetivos de la organización. Dentro de los procesos nuestros tenemos que considerar que es esto que estaba mencionando Elena, de la comunicación interna. Y la comunicación tiene que estar también organizada. ¿Y cómo se organiza esta comunicación para que sea una comunicación formal, no una comunicación informal, que es la coloquial, que es la de las indicaciones directas? Esa no va a dejar de existir, pero tiene que existir esa que está relacionada con normas y procedimientos que son institucionales, tienen que tener la aprobación de la alta dirección. Entonces esas normas nuestras tienen que estar por escrito, tienen que comunicarse de alguna manera establecida, puede ser un correo electrónico, puede ser una carpeta en la web con distintos permisos de acceso, y se utilizan herramientas para comunicar esto. Entonces, las herramientas también pueden ser mediante un correo electrónico, mediante una lista impresa, mediante un formulario de Drive, etc. O mediante un sistema en aquellas organizaciones que tienen acceso a esos sistemas y que hay permisos de ingreso para el conocimiento de qué cosa hay que hacer en cada situación, ¿sí? También esto de la comunicación verbal, que es para designación de tareas muy menores. Otra cosa que es importante es la revisión por el jefe del servicio de qué forma se llevan a cabo esos procedimientos que están normatizados, que están protocolizados, que están establecidos. Y eso el jefe lo maneja mediante estas entrevistas con el personal, que es la forma de bajar ese tipo de comunicación, y también mediante con reuniones con los directivos, que es la forma de subir esa información que está protocolizada. Y si nosotros pensamos en cuáles son esos procedimientos que ejecutamos para la realización de nuestras actividades adentro del centro quirúrgico, los tenemos que categorizar. Y los categorizamos en procedimientos que se ejecutan en el quirófano previos al ingreso del paciente. Procedimientos que nosotros realizamos frente a la admisión del paciente. Luego tenemos procedimientos en el intraquirúrgico. Tenemos procedimientos en el posoperatorio inmediato y tenemos procedimientos que están relacionados con qué cosas hacemos, qué tareas ejecutamos cuando sale el paciente. Estos procedimientos vinculados con el paciente que nosotros realizamos en el quirófano previo al ingreso del paciente son los siguientes: corroborar el correcto funcionamiento del equipamiento electromédico que está adentro
de cada uno de nuestros quirófanos. Realizar el lavado quirúrgico y la vestimenta del personal que va a trabajar en el campo estéril. También está vinculado con, previo al ingreso del paciente, la preparación de la mesa quirúrgica. También está relacionado con una actividad nuestra previa al ingreso del paciente, seleccionar, controlar, disponer del instrumental que vamos a utilizar en el campo quirúrgico. Cuando nosotros incorporamos el paciente al centro quirúrgico, realizamos tareas precisas que tienen que estar descritas en un procedimiento, como el presentarnos, como el recepcionar y verificar y confirmar la identidad del paciente con los métodos que tenemos disponibles. Tenemos que corroborar que ese paciente que va a ingresar cumpla con todas las indicaciones preoperatorias que dio el cirujano para que ese paciente estuviera en condiciones de ser operado. Tenemos que verificar que esté el consentimiento quirúrgico y que haya sido debidamente cumplimentado, y si no, el paciente no puede ingresar. Tenemos que acompañar a ese paciente al local en el que se va a producir esa operación. Tenemos que posicionarlo en la mesa quirúrgica, luego tenemos que conectar todo el equipamiento médico, y luego en el intraquirúrgico tenemos que colaborar en la colocación de los campos operatorios y en el mantenimiento de ese campo en condiciones de asepsia. Tenemos que asistir al equipo quirúrgico, tenemos que cuidar la asepsia y mantener el campo estéril, tenemos que hacer el recuento nuevamente, porque cuando colocamos todos los elementos en la mesa de instrumentación, hicimos un recuento del instrumental con el que vamos a trabajar, de las agujas, de las gasas, que tienen que controlarse en varias etapas del procedimiento quirúrgico. Tenemos que, una vez finalizado el procedimiento, pero también corresponde al intraquirúrgico, colaborar en la limpieza y en la oclusión de la herida quirúrgica. Entonces, en el posoperatorio inmediato también tenemos actividades que registramos en procedimientos. ¿Para qué son estos procedimientos? Para que todos los integrantes del equipo del centro quirúrgico trabajen de la misma manera. Y hemos hablado en clases previas que cuando uno evalúa desempeño, evalúa calidad de atención. Pero para que eso pueda ser evaluado, tanto el desempeño como la calidad de atención del paciente quirúrgico, que es responsabilidad nuestra dentro del centro quirúrgico, tenemos que esto transformarlo en procedimientos, porque lo que se evalúa cuando uno evalúa calidad de atención del paciente o cuando uno evalúa seguridad del paciente, lo que está evaluando es el desempeño del personal en relación con el respeto y el acatamiento y la adhesión a estos procedimientos que han sido establecidos. Entonces, si no, no tenemos datos para evaluar de manera objetiva. La única forma que tenemos de evaluar de manera objetiva es transformando los datos de la adhesión al trabajar con procedimientos en información que manifiesta el desempeño del personal que está en el centro quirúrgico. Y volviendo a otros procedimientos que son los que nosotros ejecutamos en el posoperatorio,
inmediato tienen que ver con acondicionar, rotular, identificar y preservar cualquier tejido que se haya obtenido en un procedimiento quirúrgico hasta la salida del centro quirúrgico. También acá tenemos que hacer el recuento del instrumental, de agujas y de gasas. El recuento del instrumental no es solamente un tema patrimonial, es un tema de seguridad del paciente, ¿sí? Tenemos que verificar que se hayan realizado todos esos partes que son necesarios para la documentación de ese procedimiento quirúrgico. Y ahí tiene que haber un parte anestésico, un parte de perfusión, si hubo bomba intraoperatoria, un parte de instrumentación quirúrgica en el que quede documentado qué pasó con estos recuentos, ¿sí? Y eso conforma la historia clínica que corresponde al episodio quirúrgico de ese paciente. Entonces, también tenemos procedimientos que nosotros ejecutamos, a veces de manera desorganizada, si es que no lo tenemos transformado en un procedimiento. Pero esto también comprende procedimientos en el quirófano y que son posteriores a que el paciente egresa del quirófano. Tenemos que tener un procedimiento bajo el cual nosotros vamos a poder retirar el instrumental y el equipamiento que necesitamos retirar del quirófano, cómo completamos ese quirófano luego de una cirugía, habilitándolo para que se pueda utilizar en un procedimiento posterior. Y a lo mejor nosotros pensamos que todos esos son tareas menores, pero son tareas que tienen que estar procedimentadas para que todos los integrantes del centro quirúrgico trabajen de manera sistemática y con una rutina que permita ser evaluada. Porque cuando uno evalúa desempeño, no evalúa si instrumenta mejor o peor, si circula mejor o peor un quirófano. Evalúa de manera objetiva que ese integrante del equipo quirúrgico se ajuste en su desempeño a los procedimientos que han sido establecidos. Luego tenemos que tener algunas fichas que están vinculadas con el proceso de atención del paciente quirúrgico. ¿De qué manera nosotros registramos qué es lo que pasa con esas muestras que enviamos a estudio de anatomopatología, de bacterio, de laboratorio, etcétera? ¿Cómo documentamos que realmente eso se entregó en el servicio en el que se iba a estudiar? También tenemos que tener un registro de cuáles fueron los implantes que se utilizaron con un paciente, cuáles fueron las prótesis. Seguramente acá tendremos un certificado de implantes, pero también tenemos que tener un registro generalizado porque en algunos casos hay implantes y no pasa con las prótesis, pero hay implantes que no tienen un sticker que lo acompaña, que va en el certificado de implantes. Hay implantes que se retiran, y estos implantes que se retiran también hay que documentarlos. También tenemos que tener algunas fichas vinculadas con la seguridad del paciente en las que podamos denunciar si hubo un incidente que se presentó durante un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y tenemos que registrarlo. Y un poquito más avanzado es el registro de los casi incidentes, algo que pudiera habernos sucedido, pero que por suerte no nos sucedió. Entonces, cuando nosotros organizamos, Agustina, tenés el micrófono abierto. Cuando nosotros organizamos nuestros procedimientos, los organizamos
con un instructivo, de manera tal que tengamos un glosario de cuáles son esos procedimientos, porque dijimos que los procedimientos son de consulta permanente para el equipo quirúrgico, de salir de una duda, de reconocer cuál es la manera correcta de realizar estas actividades. Entonces nos organizamos un glosario con todos los procedimientos que nosotros tenemos y que pueden estar vinculados con esto que les contaba, de qué cosas hacemos antes de que ingrese el paciente a quirófano, qué cosas hacemos antes de que ingrese, qué cosas hacemos primero antes de que ingrese a la planta quirúrgica, luego antes de que ingrese al quirófano, luego de qué pasa dentro del quirófano, qué pasa con el procedimiento y qué cosas pasan después de ese procedimiento. Luego podemos particularizar algunas generalidades y también podemos individualizar en algunas especialidades algunos procedimientos en lo particular, ¿sí? ¿Qué cosas hacemos en relación con procedimientos que tienen que ver con cirugía laparoscópica o con trasplantes o con los materiales de ortopedia o con algunos pedidos en particular o procedimientos que están relacionados con nosotros mismos? Tenemos capacidad de cómo solicitar una licencia, y eso lo tenemos que procedimentar también, de cómo solicitar un beneficio, cualquiera sea, ¿sí? De cómo funciona el sistema con el cual nosotros trabajamos y de qué manera y en qué pasos y para qué resultado nosotros accedemos a ese sistema, ¿sí? También tenemos que tener procedimentado de qué manera nosotros vamos a preparar un quirófano y de qué manera vamos a desarmar el quirófano, ¿sí? Y dentro de ese tipo de procedimientos, lo que tenemos que tener en consideración es claramente describir quién habilita el quirófano, quién habilita a que ingrese el personal que va a realizar la limpieza del quirófano, ¿sí? Eso tiene que estar escrito dentro de un procedimiento para que se pueda respetar. Y luego les traigo un ejemplo de, hay procedimientos que están vinculados con las tareas de supervisión y hay procedimientos que están vinculados con las tareas de instrumentación. A veces, para una misma actividad se requieren procedimientos vinculados con el personal de supervisión y con el personal de instrumentación. Pero los procedimientos son por perfil de desempeño, porque dijimos que era lo que nos permite el ajustarnos o no al trabajo bajo un procedimiento, es lo que nos permite la evaluación de desempeño. Pero para que eso sea posible, los procedimientos se ajustan a un rol, se ajustan a un perfil. No son válidos esos procedimientos que generalizan a todas las personas dentro de una actividad. Un procedimiento es para determinado rol. Por ejemplo, el ejemplo este que yo les traigo acá es del rol de supervisión verificar el acondicionamiento y la autorización para mandar el instrumental a esterilizar, ¿sí? Este procedimiento algunas veces puede realizarse en el centro quirúrgico, depende de la organización, y otras veces quizá será realizado en la central de esterilización. Entonces, pero cuando este procedimiento que está vinculado con el instrumental delicado se realiza en el centro quirúrgico, esa tarea la va a realizar el instrumentador. Pero
el supervisor va a tener que revisar esa tarea. Cuando nosotros hablamos de un procedimiento, este procedimiento tiene que tener un número de orden para que luego nosotros lo podamos ajustar en un glosario, tenerlo en un índice, para que lo podamos consultar. Tampoco es válido consultar una carpeta con 800.000 hojas, entonces tenemos que ir a un glosario, tenemos que ir a un índice. Tiene que tener un nombre, por ejemplo este que les traigo acá, que es verificación de acondicionamiento y autorización para el procesamiento del instrumental delicado, sin lavado en la central de esterilización. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor se abrió una caja, salió esa caja del quirófano porque solamente se retiró un instrumento y no se dejó adentro del quirófano. Entonces el supervisor o se abrió esa caja para cambiarle una tijera y no se usó en un procedimiento quirúrgico. Pero el supervisor tiene que validar que esa caja se puede mandar sin el prelavado a la central de esterilización, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces de este procedimiento? Es verificar objetivos, siempre con el verbo en infinitivo, verificar la correcta descontaminación y acondicionamiento del instrumental delicado y autorizar su procesamiento sin lavado en la central de esterilización. Esta no es una tarea que puedan autorizar los instrumentadores quirúrgicos. Entonces, ¿quién es el responsable? Los supervisores del quirófano. ¿Cuál es el material que nosotros necesitamos para trabajar con este procedimiento? Un archivo de autorización de este procedimiento, ¿sí? Entonces habrá un control, un archivo de control en el que el supervisor tenga que registrar cuántas veces esto sucede en una jornada, que van a ser excepcionales las veces, pero de todas maneras existe el procedimiento para estas excepciones. ¿Cuáles son los requisitos que tiene el procedimiento? ¿Sí? Acá estamos hablando del procedimiento. Entonces, el requisito previo es la decontaminación y acondicionamiento de este material delicado. Y la solicitud verbal del instrumentador. El instrumentador va y le dice al supervisor, ¿me podés validar esta caja para que vaya así como está a esterilización? Y el supervisor lo validará o no, de acuerdo a lo que considere de la oportunidad del hecho, ¿sí? Si no lo valida, tendrá que procesarse en prelavado todo ese material nuevamente y a partir de ahí, si se lava en el servicio, se pondrá en el equipo de lavado del servicio y si se lava en esterilización, se mandará en el prelavado como corresponde. Luego, uno describe en el procedimiento de manera resumida y de paso por paso de qué consiste el procedimiento. Esto no es un alegato teórico. Esto simplemente es un paso por paso. Entonces, el supervisor, ¿qué va a hacer? Va a revisar la limpieza de cada instrumento y la función de cada instrumento, ¿sí? Porque a lo mejor lo que pasó fue que cambiaron una tijera en una caja que no se llegó a usar. Si esto está limpio, se autoriza. Si está funcional, se autoriza. Si no está limpio, se vuelve al paso anterior. Y si no está funcional, se reemplaza el elemento que se requirió reemplazarse en esa caja, por lo cual se sometió a este procedimiento. Luego, si se reemplaza con coincidencia de inventario, se reemplaza simplemente. Pero si no hay coincidencia de inventario, hay que ir al inventario y ajustar el inventario, ¿sí? Porque ese inventario va a estar siendo consultado por la central de esterilización y va a estar siendo consultado
también por el área de ingeniería para la reposición. Y ese supervisor dirá, se habilita el uso de esta caja con esta tijera que está cambiada, que a lo mejor la diferencia es, no sé, 0,5 milímetros o 1 centímetro, o es idéntica. Si es idéntica, ya dijimos que sigue el mismo procedimiento. Si no es idéntica, hay que ir al inventario y ajustar el inventario. Ya no podemos seguir usando papeles adentro de las cajas, que hasta se destiñen y uno nunca puede llegar a comprender cuál fue la intención al escribirlo. Y luego se completa y se firma la planilla que va a esterilización, documentando que el supervisor autorizó ese procedimiento, porque si no, esterilización no lo va a recibir. Luego, en particularidades que ponemos las particularidades que aplican. En este caso, en este ejemplo, no hay una particularidad que aplique. Entonces se pone que no aplica particularidades. Y luego decimos dónde está el movimiento de este procedimiento para cada caso y para cada situación, ¿sí? Cada servicio tendrá una forma de documentar que esto sucedió. Bueno, entonces, recapitulando, ¿qué son los procedimientos? Son la descripción sistematizada de todas esas tareas y actividades que nosotros ejecutamos vinculados al proceso de atención del paciente, ¿sí? Esto no está vinculado a la gestión, está vinculado al proceso de atención del paciente, y que son estas descripciones las que nos permiten trabajar de forma sistematizada, las que nos permiten trabajar en consenso. ¿Por qué? ¿Cómo se genera un procedimiento? Se genera con la reunión de todas las personas que intervienen en la tarea, que consensúan una forma de trabajar. En algún momento dijimos que los procedimientos deben de actualizarse permanentemente. No solo tienen que estar publicados, aprobados, sino que están sometidos a eso que es la reingeniería de los procedimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que, no sé, cambiamos un agente en el método de prelavado. Entonces tenemos que ajustar el procedimiento. Y ese procedimiento tiene que analizarse por las personas que realizan y ejecutan esa tarea, que son las que realmente lo conocen, que son las que realmente van a poder decir que este paso es innecesario, que esto es pura teoría, que esto no fundamenta nada, que esto lo tenemos que cambiar, y eso lo tenemos que transcribir en lo que es un procedimiento. Nuestros procedimientos tienen que estar asociados a nuestros procesos de atención. Y tienen que estar descriptos, si tenemos un sistema de gestión de calidad, tienen que estar ahí adentro descriptos, ¿sí? Y tienen que estar asociados a cada una de las fases del proceso de atención del paciente quirúrgico. Entonces, el procedimiento que corresponde a la preparación del quirófano o todos esos procedimientos que corresponden a previos al ingreso del paciente quirúrgico, tienen que estar en esa fase, en esa etapa del proceso de atención del paciente quirúrgico. Cuando yo ingreso al documento del proceso de atención del paciente quirúrgico, lo voy a tener dividido en esas 3 grandes dimensiones. Y yo sé
que tengo que entrar a ese documento en la etapa en la que tengo que entrar para consultar qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Para poder ejecutar una tarea sistematizada que pueda ser evaluada objetivamente de acuerdo a cómo yo me desempeño en el procedimiento. Acá no vale más eso de yo sé lo que tengo que hacer. No, somos un equipo de trabajo. Nos juntamos y decimos cómo queremos hacer las cosas. Y eso lo transformamos en un procedimiento. Y ese procedimiento es el que todos vamos a seguir. Ahora, si alguien piensa dentro del equipo que hay un paso de más, que esto es innecesario, que no tiene sentido, bueno, lo consultará y se volverán a reunir las personas que ejecutan la tarea y dirán, sí, este paso lo dejamos o no, este paso lo cambiamos. Pero todos tienen que trabajar sistemáticamente ajustándose a determinado procedimiento. Entonces, la tarea para la próxima tarea, el próximo trabajo práctico, se trata de que ustedes puedan ejemplificar, no en un instructivo total de procedimientos que abarque todas las etapas del procedimiento quirúrgico. Ustedes eligen un procedimiento que puede estar vinculado con los procedimientos que se realizan antes de que el paciente ingrese al quirófano, los procedimientos que se realizan en la admisión del paciente quirúrgico, los procedimientos que se realizan en el intraquirúrgico o en cualquiera de las etapas que comprende el proceso de atención del paciente quirúrgico. Ustedes eligen uno y lo describen sistemáticamente, pero no me hacen toda una elocución teórica de por qué hay que hacerlo. No, el procedimiento es un paso por paso. Entonces, ¿qué se hace primero? ¿Qué se hace 2? ¿Qué se hace 3? ¿Qué se hace 4? De esa manera, ordenada y organizadamente. ¿Alguna duda? Sí, ¿un procedimiento es un protocolo? No. ¿Qué diferencia hay? Perdón, estaba sin video, no me di cuenta. Un protocolo tiene que ver con una situación del paciente. Por ejemplo, un protocolo con pacientes COVID. Un protocolo con pacientes con alergia al látex. Los procedimientos describen tareas y los protocolos describen ejecuciones frente a X diagnóstico. ¿Sí? Bien. Tienen que ver con el tratamiento, no Profe, con la tarea. perdón, le hago una pregunta. Cabañas habla. Es Sí. sobre una situación específica. No hablé de situación, hablé de tarea y hablé de tratamiento. Un procedimiento tiene que ver con una tarea y un protocolo tiene que ver con un tratamiento. ¿Sí? Y les di 2 ejemplos. Ya te atiendo, Sergio. Les di 2 ejemplos de protocolo. Protocolo de alergia al látex, protocolo de paciente COVID. ¿Sí? Tiene que ver con el tratamiento, tiene que ver con Como la todos manejar el situación del mismo paciente. criterio. Todos, como que el quirófano, o sea, todo el personal, ante esa situación debería tomar el mismo criterio y manejarse de la misma manera. No tiene que ver con el criterio, tiene que ver con la función. ¿Sí? No es una cuestión de criterio. Uno aplica un criterio para tomar una decisión. Pero esto es una tarea que se ejecuta como se tiene que realizar. ¿Sí? Es una descripción de la tarea de una función. Sergio. Buen día.
Cuando uno ejecuta un protocolo, lo que hace también son tareas adentro de ese protocolo, ¿sí? Y esas tareas se van a ver modificadas por esta situación de tratamiento, en lo particular, ¿sí? Por ejemplo, un protocolo de alergia al látex. ¿Qué va a decir? Que el quirófano se tiene que limpiar 2 horas antes, primero 12 horas, luego 6 horas, luego 2 horas antes de la cirugía, ¿sí? Luego va a decir que se ingresa en el armado del quirófano con todos productos médicos libres de látex, ¿sí? Entonces, vos, con el procedimiento de preparación de ese quirófano, vas a entrar y lo vas a preparar. Lo que cambiaron fueron los productos, ¿sí? Capaz que ni todos, porque hoy en día ya casi no quedan cosas con látex. Pero bueno, no importa, alguna todavía hay. Entonces, la preparación del quirófano va a responder al procedimiento de preparación del quirófano, pero va a estar asociado a la particularidad de que el paciente es alérgico al látex. Entonces, es un protocolo el de alergia al látex. Es un protocolo el de tratamiento de paciente COVID. Esos son protocolos porque tienen que ver con el tratamiento y porque tienen que ver con la situación del paciente. Pero la tarea de preparación del quirófano la vas a realizar controlando los mismos ítems que vos controlás para cualquier caso, sea o no alérgico al látex, sea o no un paciente COVID, ¿sí? Pero vas a cambiar tus productos médicos y vas a revisar el equipamiento y seguramente vas a cambiar el carro de anestesia y seguramente, ¿sí? ¿Se comprende? Exacto. Tal cual. Sí, sí, sería así, o si tenés un paciente con cualquier otro riesgo biológico, ¿sí? Pero las tareas van a ser las mismas. Vos te vas a lavar las manos antes de entrar al quirófano. Pero Lilian, perdóname, buen día. Me confundiste con el tema del protocolo, es en referencia al paciente. Sí. No siempre es así. O sea, a ver, dame un ejemplo que no. Yo qué sé, protocolo de incendios, no sé, tantas cosas que uno protocoliza de alguna forma. De alguna forma no. Yo no sé si es un protocolo de incendio o es una norma. Y es como que define roles y lo que tiene que hacer cada uno. Sí, bueno, pero eso es una norma institucional. Eso es una norma institucional. Dame otro ejemplo. No sé, en este momento no se me ocurre, pero se me ocurrió el de incendios, pero bueno. Claro, pero es una norma eso. Bueno, me quedo con eso entonces, con lo de referencia al paciente. Es que el paciente tiene, la categoría del paciente define un protocolo en lo particular, pero no modifica las tareas que ejecuta el instrumentador quirúrgico. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Perdón, profesor. Y lo que incluye un procedimiento, dijimos que eran procedimientos de atención del paciente quirúrgico que están vinculados con nuestras tareas. ¿Sí? Una pregunta, profesor, no tengo la manito. Bueno, no importa, dime. Por ejemplo, el procedimiento cuando un paciente con HIV, ¿puede ser? Ese sería, sí, hay un procedimiento particularizado, pero en realidad hay algo que se llaman normas universales.
o precauciones universales, que son de por allá de los 80, no me acuerdo ya. Esas normas se inventaron cuando apareció el HIV. Tal cual. Y esas normas universales son normas que nosotros tenemos que preservar, por eso se llaman universales para todos los pacientes. Si no, estamos trabajando cero seguridad. Entonces, no existe un protocolo particular, porque hay normas que son superadoras, que tenemos que respetar, que dejaría esto del HIV allá por los 80. Estamos en el 22. Gracias, profe. Hola, profe. Una Hola, pregunta. buen día. ¿Qué tal? Soy Ada. Pregunto, entonces los procedimientos son las tareas que realizamos, es cómo hacer, quién lo hace, dónde se deja plasmado después eso que se hizo, o cómo corresponde. Ejemplo de procedimiento sería acondicionamiento de quirófano, por ejemplo. ¿Qué tiene que tener un quirófano para que se considere acondicionado, no? Por ejemplo, eso. Son tareas que nosotros ejecutamos desde nuestro rol profesional. Ok, gracias. Entonces, ahí vos decís acondicionamiento del quirófano, ¿sí? Previo a el ingreso de un paciente. Bueno, entonces, ¿quién va a ejecutar eso? Los instrumentadores, ya sea circular a quien le toque. Muy bien. Entonces, es el rol de instrumentador circulante, ahí donde dice quién lo hace. Claro. ¿Sí? Bueno. Gracias. Sí, cómo no. Pero ustedes tienen que ejecutar un procedimiento, no un protocolo. El ejercicio que tienen que hacer es describir un procedimiento, no un protocolo. Perdón. Sí. En lo particular. Lo que pasa es que los procedimientos son de lo general. Uno puede describir de lo particular. Yo lo que les mencionaba es, uno puede referirse en un procedimiento a lo particular vinculado con un quirófano de cardio, a lo particular, pero tiene que estar descrito de esa forma. ¿Sí? Pero yo no les pido tanto, yo lo único que les pido son procedimientos generales, ¿sí? Que tiene que ver, no sé, con, la colocación en prelavado de el instrumental que se utilizó en el quirófano, que tiene que ver con el control de una caja cuando se coloca arriba de la mesa, ¿sí? Que tiene que ver con el conteo de gasas, que tiene que ver con la preparación de una pieza para el estudio de tejido, que cosas más grandes que no sean tan particulares, ¿sí? Pero sí tiene que estar enmarcado en es una tarea que nosotros ejecutamos en qué momento del proceso de atención del paciente. ¿Sí? Eso sí tiene que estar. ¿En qué momento se va a ejecutar ese procedimiento? Corresponde a previo al ingreso, corresponde a
intraquirúrgico corresponde a post inmediato, ¿sí? Tenemos que tratar de poder leerlo y que eso a nosotros nos indique dónde tenemos que actuar en cada momento, o cómo debemos actuar, ¿sí? Tenemos que armarlo de manera que la persona que lo lea. Tenga todos los recursos para poder hacer esa tarea correctamente, ¿sí? Como está detallada en ese instructivo. Perdón, ¿podemos guiarnos por ese instructivo, hacerlo de esa forma, como figura ahí en esa... No me vayan a poner el mismo ejemplo. No, pero, o sea, guiarnos así como figura ahí. Sí, igualmente No, les poner vamos a uno, subir sí. algo. Les vamos Bueno. a subir algo más. Pero sí, para eso se los damos. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Nosotras nos acaban de mandar la nota del trabajo, nos sacamos un 6. Tenemos que dar el recuperatorio. ¿El recuperatorio es mandar el trabajo con las correcciones? Sí. Lo suben donde dice recuperatorio. Ok. Con las correcciones. Claro. Perfecto. No, quería saber eso. Gracias. Voy a hacer, Lili, una mención sobre, ya que mencionó el trabajo, necesito saber dos cosas. En el grupo 23, quien subió el trabajo fue de Santo Fran Mariana, no sé si está en clase. Mariana de Santo Fran, grupo 23. Está en borrador. Si lo pueden volver a subir. Tiene que haber alguien más del grupo. Hola. Pues ella. Hola, profe, soy Carolina Rivero, soy de ese grupo. ¿Podrías subirlo vos entonces? Sí, me fijo porque quedó en borrador. Puede Está haber en borrador. Y habido un después error. tengo otra mención del grupo 24. Silvana González no pertenece a ese grupo, no está dentro de la carátula. ¿En qué grupo está Silvana González? Está con nosotras en el 23. Entonces, si no me ¿por qué en la equivoco. carátula no figura? Ay, no sé. Bueno, lo voy a chequear. Puede ser que haya faltado agregar. Yo reenvié para corrección este trabajo, así que también agreguen a esta persona. Está bien. González, ¿sí? Profe, la consulta, la corrección se la mandó a Natalie. ¿A quién lo subió? O a Mariana. Está bien. Mariana, me parece que Mariana de Santo. Una sola lo subieron, la verdad que no recuerdo. Tienen que recuperar, así que Silvana González también integra, la tienen que integrar en está bien. La portada. ¿Está? Listo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Profe, una consulta. Chávez Susana. ¿Me escucha? Sí, ¿a quién me están hablando? A ver. A usted, profe. Sí, el trabajo que estamos haciendo ahora, ¿lo subimos el viernes más tardar o no van a extender los tiempos como el anterior trabajo? Susana, ¿cuál? ¿El instructivo o estás hablando del que me recupera? No, el de instructivo. No, chicas, es un trabajo muy simple. Es simple. Bien. Porque si no nos vamos a quedar fuera de término. El cuatrimestre es cortito y... Profe, ¿y el recuperatorio? Porque nosotros recién tenemos la nota, ahora tenemos un parcial. El recuperatorio dijimos que tenían plazo hasta el 31, ¿verdad? Sí, es hasta el martes. Sí. Es rápido, son las modificaciones que tienen que hacer en el trabajo. Están orientadas igual, las correcciones. Bueno. Hay una alumna que se llama Ariana Gardner, que está en el primer grupo con Chávez Susana, y la nota está subida, pero ella escribe que no le sale a ella la nota. Habría que ver si se guardaron los cambios, no sé. ¿Quién es? Cuando la subió Susana Chávez. Sí, yo
Yo lo subí porque, sí, profe, disculpe, Perdón, yo lo subí. Perdón. Cuando ella lo sube todas las participantes. Ya Desde ves el que quién es escribió. subida la nota. Está ahí en la plataforma y figura subida. ¿Cómo? Chávez, Elizabeth Chávez Susana tiene subida la nota. Claro, pero la alumna dice que a ella no le aparece la nota. Bueno, No puede ser. Buen día. Sí, buen día. A mí no me aparece la nota. Refrescá la página y Elena. volvé a entrar. Yo por porque a eso lo te mejor mandé el mensajito. refrescá la página y volvé a entrar. A lo mejor algo pasa porque si Julieta la ve, quiere decir que está en la plataforma. Yo estoy con la plataforma abierta y justo la estoy viendo. Claro, por eso. Perdón. Bueno, me voy a fijar de nuevo. Me voy a fijar de nuevo. Gracias. De nada. Perdón, profesora, nosotros, grupo 11, tampoco vemos la nota todavía, o no está la nuestra todavía. Grupo 11. Contreras no tenés subida la nota. ¿Tenemos que seguir esperando entonces, profesora? Imagino que Marcela las va a subir ahora, así que sí, hoy van a tener todas las notas. Sí, en eso quedé, yo apenas empezó la clase de hoy lo aclaré. No las habían subido, perdón, profesora, pensé que como estaban diciendo que se tenían que ver ya, pensamos que ya estaba la nuestra también. No, a lo mejor no estabas, Lorena, en el momento que estuvimos hablando, que fue cuando comenzó la clase, pero lo aclaré. Sí, tranquila. pero las chicas están diciendo esto, pensábamos nosotros también que estaban ya subiendo todas, eso pensábamos. Sí, nosotras también somos del 22 y tampoco tenemos la nota. Igual yo les quiero recordar que la semana pasada Juli explicó el tema de los cambios, de los grupos y demás, que alteraron todo, hubo que reacomodar, y que en esta semana, dijo Juli, yo recuerdo eso, en esta semana se completaba. Así que bueno, esta es la semana, así que se va a terminar seguramente, en esta semana, como también se dijo antes de comenzar la clase, para que recuerden. Sí, perdón profesora, que tenemos como mucho que terminar y entonces estamos como muy ansiosas como para ir diciendo, bueno, pasamos a otra cosa. Eso nos tiene como nerviosas. Disculpen y entiéndanos, por favor. No, es comprensible, es comprensible. Sí, es lógico, pero, pero tranquilícense que esta semana se completa. Bueno, ¿les queda alguna duda? No, yo digo que sos un libro abierto. No tanto, no tanto. Diste un ejemplo, te preguntaron otro y yo estaba caminando y vos ya habías llegado. No tanto. Estamos bien. Bueno, si no les quedó ninguna duda, no tienen nada más para preguntar, las Profe. liberamos. ¿Qué? Buen día. Buen día. Para que me quede bien claro. Sí. El inventario, hay que hacerlo estilo el cuadrito, así. ¿De qué inventario me hablas? ¿Qué inventario? Se El confundió. próximo trabajo práctico que hay que hacer. No, el procedimiento. Procedimiento, sí, perdón. Sí, bueno, no, es mucha información y de pronto hay términos que por ahí se confunden, quédate tranquila, pero es un procedimiento. Entonces lo hacemos igual que el cuadrito, digamos. Claro, no se lo copien, lo único que les digo es que no se lo copien. Pueden utilizar el formato. ¿Puedo preguntar algo, profesora? ¿Cómo no? Por ejemplo, un procedimiento puede ser también el ingreso y egreso de los materiales de ortopedia. Uno es cada uno. Uno es el ingreso y otro es el egreso. El egreso. O sea, son dos procedimientos distintos.
porque no se hace lo mismo, no actúan las mismas personas, ¿sí? Bueno, gracias. O sea que elegimos uno solo. Profesora, una consulta. A un Sí, electro. elijan uno. ¿Qué Damos de- consulta? Ay, no sé quién habla. Perdón, porque tenía hace rato levantada la mano y le quería preguntar esto. No veo las manos yo, no sé por qué. Fijo Natalia hablar. Bueno. Un electrobisturí, tenemos que hacer el procedimiento de cómo dar de baja a ese aparato o ya me voy para el inventario. Eso tiene que ver con inventario, no tiene que ver con un procedimiento. Repito, un procedimiento tiene que ver con una tarea, con una actividad vinculada con la atención del paciente quirúrgico, no con la gestión. Y dar de baja un patrimonio del servicio tiene que ver con la gestión. Bueno, entonces nos dedicamos a un procedimiento, ¿no? A una actividad de las que ustedes realizan todos los días. Bueno, sí, porque a una sola. Una sola. Bueno, está bien. Yo había interpretado que era de un inventario que teníamos que dar de alta o de baja algo del quirófano, pero no, interpreté mal yo, perdón. Bueno. Profesora, sí. Buenas. ¿Puedo hacerle una consulta? ¿Puede ser la admisión del material de ortopedia? Sí, creo que recién acabo de responder que sí. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Sobre el tema de, ¿puede ser conteo de gasas? Puede ser el conteo de gasas. Perfecto, listo. Y eso nosotros tenemos la duda, porque se hacen antes de la cirugía, después siempre se hace se hace cuando se pone la mesa. Perfecto, nos referimos en ese, solo en el ingreso, porque como usted dijo en un momento, entonces no sé si basarnos, cuando se pone la mesa, después siempre hay algún, digamos, algún parcial que se hace, o al final. Bueno, se hace en 3 momentos, entonces es un procedimiento que corresponde a, previo al ingreso del paciente al quirófano, corresponde también a el intraquirúrgico y corresponde también a el al finalizar postquirúrgico. Sí. Perfecto, bueno, entonces podemos ustedes eligen un momento y hacen el procedimiento de un momento. Uno de estos 3. Claro, por eso les dije que el marco tenía que estar descrito. ¿Sí? Con lo mismo que decía. ¿A qué etapa, a qué fase de atención del paciente quirúrgico corresponde el procedimiento al que se van a dedicar? Ok, bárbaro. Y lo mismo sería si haríamos algún acondicionamiento del instrumental. No, y nos vamos a porque gasas mejor. se llama distinto. No, ustedes elijan el que quieran, pero se llama distinto. Una cosa es acondicionar la mesa de instrumentación quirúrgica y otra cosa es colocar en prelavado el instrumental utilizado. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ahí es distinto. Porque lo que hacen no es lo mismo, ¿o sí? No. No, bueno. Entonces es para una tarea. Bárbaro. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Estaba María Sayago levantando la manito. ¿Ya está, María? Sí, profesora, ya me contestó. Muchas gracias. Bueno, perfecto. A ver si hay alguna otra manito. Creo que ya no. Bueno. Profesora, buen día. Buen día. Laura Fonda le habla. Profesora, puede ser, o sea, es un trabajo, podríamos decir, relativamente breve,
Sí. No es muy extensivo, es No, breve. no es extenso, Claro, es nada más que claro. la descripción La de un descripción como dijo. procedimiento. Claro, Nada claro, más que eso. claro, Sin claro. todo el contexto de teoría que nosotros ya les pusimos a ustedes en la Ujú. plataforma relacionada con esto. Claro, No, no es una transcripción de qué pasó en la clase, es hacer un procedimiento, nada más. Sí, primer paso, segundo paso, así, una cosa Tiene que breve. tener un número, tiene que tener Sí. el marco, en la introducción, ponen el marco, a qué Ujú. etapa de la atención del paciente corresponde, paciente, y claro. Tiene que tener un nombre, tiene que tener su objetivo, ¿sí? Y la descripción del procedimiento. Luego, Sí, sí, dónde sí, sí, esto va a estar registrado, quién lo va a ejecutar, etcétera, etcétera. Igual van a tener una hora subido un instructivo. Ah, fantástico, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Bueno, chicas, Gracias. ¿alguien más tiene alguna duda? Si no, ya estamos saliendo. ¿Qué? Adriana. Sí, buen día, profesora. Me fijé en calificaciones y no me figura la nota, y me figura como que tengo que ir al recuperatorio, y mi grupo lo aprobamos. Entonces, no sé qué hacer. Apellido. Gamen Adriana. ¿Cómo? Gamen Adriana. G-A-M-E-N Adriana. Ya, dame un segundo. Es la alumna que yo había comentado antes. Sí, no me figura la nota. No tiene. Sí, Gamen Adriana. Sí, estás calificada en plataforma. Y no figura que vayas al recuperatorio. ¿Eh? Adriana Gamen, número, dice tu correo es adrianagamen@gmail.com. Sí. Figura Sí, la nota está. Y es un 8. Bueno, gracias. Como dijo Lili, a ver si, no sé, a veces queda sin cargar. Refresca la página, a ver qué pasa. Bueno, gracias. No, de nada. Profesora Julieta, ¿le puedo hacer una consulta? Tengo entendido que usted tiene nuestro trabajo, es el 22. ¿Puede ser que todavía no tengamos la nota? Exacto, sí, las corregimos hoy. Queda 21, 22. Gracias. Queda 23 que tienen que volver a subir lo que estaba en borrador. Queda 25 y 26. Sí. Profe, consulta Carolina Rivero del grupo 23. Claro, del 23, que falta subir, por lo que entendí que acabas de decir es que falta subir la nota, pero ¿estamos desaprobadas? ¿Puede ser que nos dijiste antes? El 23 no lo corregí porque subieron en borrador. Está bien. Recién lo dije, con Mariana del Fran, me figura subido por ella, pero está en borrador. Necesito que alguna de ustedes lo antes posible. Yo estoy en eso. Y ya lo corrijo. ¿Sí? Listo, buenísimo. Yo ya estoy en eso ahora. Listo, profe, gracias. Estaba terminando la clase, esperando terminar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Buen día. Buen Hola, día. Yani. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos grupo 21 y nada, Sí. queríamos saber si se corrigió, estamos aprobadas. No, Yani, queda pendiente. 21, 22, quien falta subir en borrador, 25 y 26. Perfecto, muchas gracias. Terminamos la clase y terminamos. Gracias. No, de nada, Yani, por esperar. Bueno, profe, hasta luego. Rita, no se te escucha. Me retiro de la clase, profe. Listo. Que tengas lindo sábado. Gracias. Buenas tardes. Fin de semana. ¿Queda alguna duda? Gracias, buen fin de. Buen fin de, nos vemos el sábado, chicos. Igualmente. Bueno, Profe, chao, le hago muchas una gracias. consulta. ¿Puede ser registro de muestras para Chao, anatomía? profe. En realidad, si vos decís registro de muestra para anatomía, no sé cuál es el procedimiento. Bueno, enviar la muestra anatomía, todo, rotularla,
meterla en el frasco correspondiente. Claro, pero no sería registro. El registro lo tenés que poner abajo, a donde vas a dejar registrado eso. ¿Sí? Preparación. Donde dice archivo para, bueno. Sí. Bueno, sería acondicionamiento de muestra para su estudio. Bueno. Sí. ¿Ese procedimiento se puede hacer? Sí, eso se puede hacer. Perfecto. Eso es un procedimiento. El procedimiento es una tarea que ejecutan ustedes cotidianamente. Sí. Simplemente dicen cómo lo van a realizar paso por paso. ¿Está bien? Perfecto. Listo, profe. Gracias. Buen fin de. Igualmente. Gracias, chicas, por todo. Bueno, chicas, nos despedimos acá. Que tengan buen fin de semana y buena semana. Muchas gracias, hermana. Gracias, buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de para todos. Gracias, igualmente. Chao, gracias, profe. Gracias, buen fin de.